sabe a puerco. Sí, ya me imagino. Sabe a puerco. Sabe a amarillo, sabe a puerco, pero bueno. Yo no sé si usted ha visto, o si lo tiene, que en los hogares, vean pequeños, sean de 2 habitaciones, o de 3 habitaciones, ¿qué hay en una casa? ¿Qué habitaciones hay en una casa? En un mueble, ¿qué habitaciones tenemos en una casa? El baño, la cocina. La cocina. ¿Pero todo junto? Ah, no, pues O sea, hay área para la cocina, el área de sanitario, la sala, la cocina. En algunas, pues lo que es si la habitación, y luego con respeto, si es de 2 habitaciones solamente, pues están construyendo, pues en uno tienen la recámara y la sala con la pantalla de 80 pulgadas, y en el otro está la mesa, la cocina, dependiendo, ¿no? Hay casas ya más grandes, ¿no? Que ya, como ya se mencionó, pues tienen el espacio de la sala, tienen el espacio del comedor, tienen el espacio de las recámaras. Hay mansiones donde la gente necesita un mapa para saber dónde está su cuarto, porque se pierde, ¿no? Se pierde, oye, ¿cuál es mi cuarto? Pues ahí va con el GPS buscando. Y hay casas, yo conocí de un hombre que dijo, mi casa tiene 8 baños. ¿Por qué? Pues porque no creo que me interrumpa cuando estoy en el baño. Ya ven qué pasa, ¿no? Hay gente que se duerme y entonces, no, Más celular, con el celular. Ya con el celular, ¿verdad? Están ahí, ¿verdad? Como que se pasa el tiempo. Me han contado, no sé ustedes lo hagan. Me han contado. Bueno, pero ya sea que tengamos esos, en la gran mayoría, y eso lo he visto en casas, en programas, películas, no que yo haya ido a Estados Unidos, nada de eso, pero en gran parte de las casas hay un cuarto o hay un área que a ese cuarto se le llama el cuarto de los tiliches. O hay un área de los tiliches, o de los cachivaches, o de las chachas, como lo quiera, como lo conozca usted. Bodega. O la bodega, eso me gusta más. Pero yo te digo, voy a poner el que hay en la bodega, pero ¿qué tiene ese cuarto de los tiliches? Porque el cuarto de los tiliches, por lo regular, tenemos cosas que no ocupamos. Hay de todo. Exacto, es algo que sí ocupamos, pero está hasta el fondo. Y lo que no ocupamos es lo primero que tenemos ahí. Y para sacar lo que estamos, hay que sacar todo. Para sacar, que si es la herramienta, que si es una caja, que si es yo qué sé. En la casa de mi mamá tenemos un cuarto así, el cuarto de los tiliches. Entonces, oye, ¿eso? No hay cuarto, el cuarto de los tiliches, que era un baño que ya no se ocupa y lo ocupamos para los tiliches. Entonces, a veces las cosas que guardamos ahí ya no sirven. Pero el sentimiento, pero el recuerdo, pero es que me acuerdo cuando tenía 8 años y mi papá me lo compró. Conozco un chavo que tiene 14, 13 años, tiene el triciclo ya inservible, pero pues, lo quiere tener porque fue el que le compró su papá. Y ahí está. ¿Y eso por qué? Es que me lo compró mi papá, pero ahí sí. No lo compro, pues ya. Semejante monstruo y a veces así pasan ciertas cosas. Yo veo un programa de vez en cuando que se llama El peso de la historia, no le hago comercial al programa, pero es un programa de Estados Unidos donde, específicamente en Las Vegas, es una tienda donde van a vender antigüedades o cosas de mano. Entonces le dan un peso y pues no, pues ¿cuánto? Pues, yo quiero 5,000 pesos, no, te doy 1,000, hablando en peso mexicano. Y pues ya si es de acuerdo se lo lleva, si no, pues se va el cliente con su cosa, con sus pertenencias. Lo que me llama la atención es que muchas de esas cosas las encuentran ahí. Un día hicimos limpieza y salió esto. ¿Quién sabe qué es? Pero pues como que se ve bueno. Como que todo funciona. Y a veces sí funciona, a veces no funciona. Algo similar pasa en algunas personas que guardan cosas, que estorban, que no nos sirven ya. Hay cosas de nuestro pasado que hay cosas buenas, o sea, cosas, buenos recuerdos. Obviamente ya en Cristo todas las cosas son nuevas, ya las cosas viejas pasan, ¿no? Pero hay cosas que a veces están ahí, en ese cuarto de nuestro corazón, y que no debemos sacar.
Y a este le puse así el cuarto de los quiliches. Entonces vamos al Evangelio de Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Vamos a leer del 1 hasta el 10, del 12, perdón. Mateo 21, del 12 hasta el 17. Y cuando tengan, dicen amén. Amén. 21. Mateo 21, del 12 al 17. Dice así la palabra. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y los que maman perfeccionarse la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Bueno, los evangelios, los Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran la última semana de Jesús. Aquí sabemos que la última semana de Jesús en la tierra comienza, hablando de Mateo, en el capítulo 21, versículo 1, cuando entra a Jerusalén. Ahí comienza la semana de la pasión de Cristo. Comienza entrando a Jerusalén, montado en un pollino de asna, y esto siempre se ha enseñado que cuando entra Jesús a Jerusalén, siempre lo hemos simbolizado, entró un día Jesús a tu vida, un día entró Jesús a tu corazón. Un caos en nuestras vidas, y un día Jesús entró. Y entró con un propósito, traer paz, traernos salvación, cambiar nuestro lamento en valle y tantas cosas que decimos. Y entró para mejorar nuestras vidas. Entró para darnos un propósito específico. Yo no sé quién pueda decir, bueno, nací de la famosa cuna cristiana, pero eso te garantizaba ser perfecto ni llegar al cielo. Entonces un día llegó Jesús a tu corazón, la verdad que haya llegado, y nos ha ido mejorando día a día. Nos ha ido limpiando poco a poco. Nos ha ido perfeccionando en nuestro caminar. Los años que tenemos ha sido de que Jesús ha estado con nosotros y a través de un arrepentimiento, cuando reconocemos nuestro error y de la palabra que es la que nos habla o Dios nos habla y de la comunión con el Espíritu Santo es lo que nos ayuda cada día a ser mejor, y esto es para la gloria de Dios, no es para nosotros, es para la gloria de Dios. Ahora, Jesús, aquí vemos que Jesús entra en el templo. Y dice, Jesús entró en el templo de Dios. ¿de quién? De Dios. De Dios. Son palabras que de repente como que uno las ve y dice, pues entró al templo, pero dice el templo de Dios. Ese templo era el que levantó Herodes, pero se había consagrado a través de que se servía ahí en adoración, de que había las reuniones ahí, y por eso es el templo que Dios, o donde el pueblo se reunía. Yo mencionaba, los evangelios narran la entrada triunfal, todo lo que es la semana. Los 4 evangelios narran la purificación del templo. Ahora, cuando tú lees el evangelio de Juan, el evangelista Juan narra 3 veces la fiesta de la Pascua. Aquí ya vemos que iba a entrar Jesús y se estaba preparando la fiesta, que era la Pascua. Y entonces acompáñame rápido a Juan, que me pidas este pasaje, a Juan capítulo 2. Y esto es interesante porque el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, si tú lo lees, vas a encontrar 3 veces la Pascua. La Pascua se celebra una vez al año. Entonces, 3 veces al año, y por eso se ha dicho que el ministerio de Jesús duró 3 años en la tierra, en forma de los milagros que él hacía. Y Juan inicia hablando de que Jesús, en el capítulo 2, versículo 13, entra al templo. Dice,
estaba cerca, Juan 2:3 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Aquí Juan está narrando el inicio del ministerio de Jesús. Cuando él entra, aquí en el Evangelio de Juan, empieza su ministerio y va al templo y lo empieza a purificar. Vas a ver que en otros pasajes vas a encontrar que estaba la Pascua nuevamente cerca. Jesús, como buen judío, volvió a subir a Jerusalén y al final de su ministerio vuelve a llegar a Jerusalén y a la entrada triunfal, la que leímos en Mateo. Entonces podemos ver por lo menos que Jesús limpió 2 veces el templo. Uno en Juan, cuando comienza su ministerio, y en Mateo, en Lucas y en Marcos, al final es cuando registran que entró al templo y vio cómo era la vida, cómo estaba el templo. Cuando Jesús entró a nuestro corazón, cosas que no le han gustado y que no le gustan, las saca. O sea, yo no sé usted si notó el cambio en algunas áreas de su vida de forma muy rápida, muy fácil. Pero yo no sé si usted era de los groseros. Esos que andan allá por Oaxaca. Ay, pero no es que ya no. Esos groseros. Y de repente cuando entra Jesús a tu vida, ya no dije groserías. De repente cambió muchas cosas porque Jesús entró y purificó lo que no le gustaba, principalmente el pecado. El pecado que condenaba. Cuando Él entra en nuestras vidas, Él lo perdona y entonces nos empieza a limpiar. A través de caminar con Jesús, nos puede pasar como le pasaron a los fariseos, que habían perdido el valor o la importancia de los servicios que se hacían en el templo. No estoy hablando de que ahorita de que no tomes en cuenta los servicios de los no. Los judíos, Dios manda hacer el tabernáculo, después Salomón manda a edificar el templo, un plan de David, un deseo de David, pero lo hace Salomón, y había adoración, y al grado de que si tú lees el segundo libro de Crónicas, la oración de Salomón, de una dedicación del templo, de su vida, pidiendo sabiduría a Dios, hace que caiga fuego del cielo. Cosas asombrosas pasaron esos días. Pero el pueblo desde el tiempo del Antiguo Testamento empezó a perder lo que es el valor de vivir una vida consagrada delante de Dios. Porque tú lo puedes leer a través de toda la Escritura, cómo el pueblo empezó a buscar otros dioses, cómo el pueblo empezó a menospreciar lo que Dios había hecho en Egipto, cómo el pueblo empezaba a vivir como el pueblo quería, o creía, mejor dicho, que estaba correcto. Y entonces el pueblo empezó a guardar tiliches en su corazón. Empezó a perder la pasión. Hola, por allá por el rincón, ahí en el cuarto. Oye, pero es domingo. Ay, bueno, para eso es sábado. Es que la ley me dice, bueno, lo tengo que hacer. Ya no tenían amor ni siquiera por la ley. Hacían las cosas por hacerlas, por cumplirlas. Ofrendaban, y tú ya ves aquí en los pasajes que leímos, que vendían de todo. Cuando Dios había dado una instrucción, lleven ustedes lo mejor. Ahora uno entiende y sabe que venían de muy lejos algunos, y obviamente llevar un animalito pues era complicado, pero ¿sabes qué es lo que hacían con los animales? La ley decía que el animal que tenía que presentarse ante el sacerdote tenía que ser perfecto, sin ningún detalle, ni pierna quebrada, ni mal de la vista, ni con las orejas mal, no, tenía que ser perfecto. Y estos hombres vendían lo que bien se les pegaba la gana. Al fin es para el Señor.
Y el Señor es bien bueno. Ni cuenta se van. Ni cuenta se va. Y aparte, pongamos un peso. Te lo voy a, el borreguito, el animalito, yo le invertí 100 pesos, te lo voy a vender en 5,000 pesos. Porque en el corazón ya habían guardado nuevamente la avaricia, el amor a lo material. No les importaba hacerlo para Dios, lo que único les importaba era ganar para ellos el templo. Para ellos se había vuelto solamente un edificio, y ciertamente es un edificio. Jesús cuando entra, voltea las bancas, hace un azote de cuerdas, se enoja. Digo, por aquellos que dicen que Jesús es amor, sí, pero también se enojó un día. Y el motivo era que tenía un celo por la casa de Dios, por el templo. Por eso dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Mi casa, dice, mi casa. Por eso Mateo dice, entró al templo de Dios, no entró a cualquier lugar. Si tú has leído los evangelios o leído los evangelios, te das cuenta que Jesús entró a varios lugares. Entró con un hombre llamado Zaqueo, entró con un hombre que había sido leproso, entró a sanar a la hija de Jairo, fue a una boda. O sea, Jesús estuvo, pero cuando entra al templo y ve cómo estaba el templo, se enojó. Porque tiene un celo por su casa. Porque el templo, hablando que era el templo de Herodes, que levantó Herodes, porque el Salomón ya había sido destruido, pero era el lugar de reunión. Era el lugar donde el pueblo se reunía a alabar al Señor, donde presentaban sus ofrendas. Pero lo que vio Jesús era lo que había en el corazón del pueblo. Y por eso se enoja, porque él tiene un celo santo por la iglesia. Y a veces a nosotros como cristianos se hace muy fácil hacer o guardar la santidad, la pureza en el cuarto de los tristes hasta el fondo. Voy a vivir mi juventud, voy a vivir mi matrimonio, voy a vivir mi forma de trabajar como yo quiero. Por eso Jesús se enoja. Ahora, Jesús tiene un celo por ti y por mí. Un celo santo, y quiere que tú y yo vivamos en esa pureza. Porque Él ya va a regresar por su iglesia. Y Él la quiere presentar delante del Padre limpia, sin mancha y sin arruga. Pero ¿qué es lo que guardamos en el corazón? Que es tantas cosas que a veces metemos en ese cuarto, esa bodega. Cuarto de los tiliches. ¿Y dónde dejé eso? Debe estar en el cuarto de los tiliches. ¿Dónde dejé mi pasión? Ay, ¿dónde la dejé? Yo creo que está en el cuarto de los tiliches. ¿Dónde está mi adoración a Dios? Pues algún día yo que la metí allá a la bodega. ¿Y dónde está mi compromiso con Dios? Hijo, ese sí creo que hasta lo tiré a la basura. No, debe estar en el cuarto de los tiliches. Le meto a saber dónde lo dejé. Ya después lo busco. Ya después lo busco. Con más calma. Por eso Jesús entró, cuando entra las dos veces, una al principio de su ministerio y la segunda, hablando de Mateo, al final de su ministerio, hace lo mismo, porque no es posible que a veces menospreciamos lo que Él hizo por nosotros. Entonces es muy sencillo a veces querer vivir la vida como al final no se da cuenta. Pero recuerdas que un día estaba un profeta llamado Isaías, que estaba en el templo y se le apareció la gloria de Dios y dijo, ay de mí que estoy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos. Yo no sé si decían o hablaban ya de forma muy superficial hablando de Dios, pero la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces ya hemos guardado tantas cosas en nuestro corazón sin darnos cuenta que un día ya no cabe ni la pasión por Dios, por su palabra, por la oración, por la santidad, por el compartir. Y eso es un peligro que está corriendo hoy la iglesia. Acompáñame rápido a 2 Corintios.
capítulo 6. Segunda de los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. ¿Ya lo tiene? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Fíjate lo que viene, habitaré en ellos. Y a veces llenamos nuestro corazón de tantas cosas que por eso Apocalipsis 3 está Dios hablando diciendo, voy a la puerta y llamo. Ese es un pasaje específicamente para la iglesia. Se ocupa para evangelizar, pero está mal aplicado para evangelizar. Porque el contexto es el mensaje a las 7 iglesias y al final, a la última iglesia, está Dios, está Jesús diciendo, estoy a la puerta y llamo. Si abres, yo entro y cedo contigo y tú conmigo. Pero a veces hemos puesto en nuestro corazón tantas cosas que no hemos dejado un espacio para Dios. Y dice, habitaré entre ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Al capítulo 7, versículo 1, ahí seguidito dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es la promesa? Que Él quiere estar conmigo, que Él está conmigo, pero quiere una entera devoción de mi parte hacia Él, porque y para disfrutar mejor de su promesa, tengo que yo limpiarme. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién se tiene que limpiar? Cada uno. Él también nos limpió cuando nos perdonó a entregar nuestra vida a Dios. Pero nosotros somos los que hemos, mételo ahí, mételo ahí. Y a veces lo que tenemos en el cuarto de los tiliches son las cosas del viejo hombre, que todavía a veces duerme con nosotros. Por eso acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 22. Dice en Corintios, dijo Pablo, límpiense, limpiémonos de toda inmundicia, de toda cosa sucia. Y vean lo que dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, del 17 al 22, dice, esto pues digo y requiere el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, más vosotros, ¿más quiénes? Vosotros. Dile que tiene tu lado, te están hablando. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido pues enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya lo que antes éramos, eso sí tuvimos que haberlo echado fuera, ni siquiera haberlo guardado en el cuarto, en la bodega. Porque a veces esas cosas, esos odios de sentimientos, esas cosas de repente te brotan.
O absolutamente a mí me ha pasado. De repente el carácter, el apellido. ¡Ay! Y aquí estaba. Pues, si Dios me... Sí, pero tú no lo sacaste. O lo dejaste todavía ahí. Porque a todos nos pasa. Áreas, actitudes que teníamos antes no las hemos crucificado. No se diga, digo, el hermano maneja la motocicleta, no que maneje moto, no, maneja la motocicleta. Acá no se maneja. Lo que manejamos a veces se nos cierra. Bien drogado. Y. ¿Cómo le digo? Dios te bendiga, si me acaba de hacer una cena. O en el metro. O en la combi. Van 4 personas robustitas y te dicen es para 5, pues ya no qué. Y ahí te metes. O en el metro, y va un momento y la avienta por allá. ¡Ay! Y dice, tenemos todas cosas de tiliches ahí guardadas en nuestra vida. Y no hablemos de otras cosas porque no quiero tardarme tanto, pero ¿qué tantas cosas no traemos en el corazón todavía? Y uno dice, yo soy bien cristiano porque vengo al templo. Bueno, estos hombres iban al templo, ¿eh? Los fariseos todos iban al templo. Pero en el templo había un mercado. Y Jesús dijo, oye, ¿qué estás haciendo con mi casa? Y dice casa de oración, y cuando habla de la casa de oración, es la comunión que debemos de tener con Él. Porque para mantenernos limpios y despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre conforme a Cristo necesitamos tener comunión con Dios. Tal vez en los tiempos de Jesús mucha gente iba muy devota, iba entendiendo a qué iba. Y luego viene con respeto. Pero tú ves cada 12 de diciembre a la gente, va con una devoción. ¿Ya ves a los cristianos? Me tiene que perdonar porque es cristiano. ¿Quién te provocó? ¿Tú qué provocaste? ¿Por qué lo provocaste? Que a veces nosotros también tenemos cosas que tenemos guardadas en el cuarto de los tiliches. Lo principal que es la santidad, la pureza, la devoción hacia Dios, la tenemos en el rincón del cuarto, mientras la chuletota, la carnota, está a la mano. Cuando debe ser totalmente gratis. Por eso Pablo dice, despójense. Cristo ya vino a limpiarnos, ¿eh? Ya vino una vez. Cuando venga por segunda vez es como juez. Ay, es que yo no me quité el carácter. Dice, tú despójate del viejo hombre. Ay, es que hay una mentirita piadosa. Tú despójate. Tú. Ay, nada más le dije un pequeño comentario, pero si es un chismesote. Tú despójate. Es que me dio feo. Despójate del coraje, del orgullo, del egoísmo, de la ira. Él nos limpia y Él nos anima a través de su palabra a mantenernos puros, a mantenernos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios es bien bueno, pero Él es justo. Tú ves la Biblia, tú ves los pasajes y dices, Dios, pero ¿qué pensaban estas personas? Porque cuando tú ves que Jesús hace un voltereta de cosas y sáquete tú, y no comes eso, y hace ahí, toda la gente se indignó, pues no que murió hermanito. Pues no que ibas al templo. Ese no ganó un celo santo. Y cuando vengas a Dios, yo no que Él se enoje, pero yo me imagino muchas cosas que puede estar haciendo Dios en este momento, pero eso no es teológico. Pero yo, cuando vemos esas actitudes, ¿sabes? Ay, ya sacaste el enojo, ya sacaste lo comunicativo, otra mentira, y entristecemos al Espíritu Santo.
Por eso a veces es lo que Jesús nos ayude a examinarnos a nosotros mismos. Tener la comunión personal con Él, tener la comunión familiar con Él o congregacional, es donde nosotros no solamente pedimos, sino nos ofrecemos a Él. Porque somos muy buenos para pedir, ¿verdad? Pero cuando estamos dispuestos a ofrecer, a crucificar el mal genio, la apatía, la desobediencia y todas esas cosas. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ah, vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Y uno, ¿en serio vive Cristo en ti? ¿En serio está Cristo en ti? Ay, hermanito, esas alabanzas no te las conocí. Ay, hermanito, como que esa actitud no la conozco. ¿Qué hizo en tu vida? Hay que pedirle a Dios que nos ayude a sacar los tiliches. Algunas cosas he mencionado. Otras tú sabes lo que hay en tu cuarto. Y que tú sabes porque Él sabe, porque tú sabes que Él sabe que tú sabes, lo tienes ahí. Ay, pero es que... Y hay cosas de un pasado bueno, pero que ya no nos ayudan a mucho. Y lo tenemos guardados ahí en el corazón y en los pensamientos. Ahora, Cristo vino a darnos de su gracia, su favor, para poder despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. ¿Por qué es importante sacar esas cosas de nuestro corazón? Bueno, regresemos a Mateo, capítulo 21. Pero vamos a Lucas. Lucas, capítulo 19. Es el pasaje, es la misma escena, pero hay unas cositas que me llaman la atención. Lucas 19. Y el versículo número 45. Porque es importante saber cómo está ese cuarto, esa bodega, ese lugar donde hemos metido tantas cosas. Ahí que pensamos que ya nos sirven, pero que ahí ya tenemos guardadas y las que deben de servir, pues ya las olvidamos. Lucas 19:45 dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 47, y enseñaba cada día en él. ¿A dónde entró Jesús? ¿Y dónde se llama Jesús? En el templo. Tú te pones, decía yo hace un momento. Bueno, si tú lees este simple pasaje, dice, y los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Y tú ves esas escenas, o sea, te pones, pasa un poco tu imaginación, ¿qué cara tenían estos tipos? Estos hombres para desear matar a Jesús. Cuando tú permites que Jesús empiece a limpiar nuevamente tu corazón y luego tus pensamientos, entiendes mejor lo que Dios te quiere hablar a ti. Las enseñanzas de Jesús las escuchaban todos. Todos. Los que iban a la reunión, los líderes, los fariseos, pero los fariseos no entendían. La escuchaban, pero como el corazón estaba lleno de resentimiento contra Jesús, no la aceptaban. Ya no te pasa así. ¿O no nos pasa así? Dios está tocando un área que no nos gusta que nos toque. Eso no, porque, ay, ese bonito, mi abuelita ya le fue a contar al pastor. Ay, ese bonito, mi esposo ya fue a no, eso, segurito le mandaron un WhatsApp. Y estás trabado. Y entonces la palabra no te entra.
tan enojado, ¿por qué está hablando? Y hay temas que a la iglesia no le gusta que se hablen, pero a veces son necesarios. Y más en nuestros días. Hoy solamente Dios te ama y Dios te bendiga. Y cuando hablan sobre palabra de juicio, eso no es de Dios. Cuando hablan de arrepentimiento, no, eso no es de Dios. Cuando hablan de ciertos temas, entonces, te quedas como... Estos hombres escuchaban las enseñanzas de Jesús y no las aceptaban. Pero cuando dejas que Jesús empieza a limpiarte por medio de la palabra, porque la que nos limpia es la palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, gloria a Dios. Y si Dios a veces nos habla temas que no queremos escuchar, mira, yo más estaba escuchando una enseñanza con un hermano. La venía escuchando en la combi. Iba por mi vehículo. Y yo decía, Dios mío, ¿quién le contó a este hermano? Él vive en Michoacán. ¿Y cómo me está diciendo lo que me pasó el domingo? ¿Quién se lo dijo? No. Es Dios que me estaba confrontando a mí mismo. A mí. Yo soy tu siervo. Pues por eso te lo digo. Digo, no chillé porque iba en el transporte. La combi. Y yo, Dios, perdóname. Bueno, le hablé a un pastor y digo, qué mensaje. O sea, Dios me tocó. O sea, fue impresionante. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tiene que limpiar en nuestras vidas. A veces tenemos esos tiliches llenos de resentimiento, ese cuarto de tiliches llenos de resentimiento del viejo hombre, y cuando brota el viejo hombre, dices, pues ¿qué pasó? ¿Qué lo tienes tú? Y como lo quieres tener, no permites que la palabra rompa eso. Estos hombres es lo que enseñan. Regresando a Mateo. No lo vas a encontrar en todos, pero aquí en Lucas dice que ahí enseñaba en el templo. ¿A dónde entró Jesús? Al templo. Y como era un mercado, como estaba lleno de cosas, la gente no escuchaba la palabra de Dios. Pero fíjate, en Mateo 21, versículo 14. Yo te voy a dar dos cosas, pero te voy a hablar de tres. Para ir terminando. Mateo 21, versículo 14. Y vinieron a él, ¿a quién? A Jesús. ¿En dónde? En el templo. Y vinieron ciegos y cojos y los sanó. Es interesante porque después de que Jesús purifica el templo, llegó la gente necesitada. Fue atendida la gente necesitada. Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que en el templo, estando en el templo, llega Jesús un día, como era su costumbre, y ahí se manifiesta un espíritu inmundo, un hombre con un espíritu inmundo. Ahí en el templo había un hombre que tenía la mano tullida, estaba lisiado de su mano. ¿Cuántos años? Y los religiosos, como tienen el corazón lleno de egoísmo, de solamente yo, y luego yo, y después yo, y al último yo, no se percataron que había una necesidad. Cuando Jesús purificó el templo, entonces llegaron los necesitados. Cuando Dios sana tu corazón y permites que saques esas cosas que no te ayudan, empieza a ver la necesidad que hay. Yo sé que todos tenemos necesidad, ¿verdad? ¿Hay quien sí? Yo sí. Yo toda mi esposa. Pero afuera hay gente que está coja. Hay gente que no está viendo las maravillas de Dios. Porque el cristiano está enfocado en sí mismo. Primero yo. Después yo. Y sigo siendo. A veces el corazón lo hemos llenado de tanto egoísmo, de tanta vanagloria, que no vemos la necesidad que hay afuera. Bueno, lo voy a manejar. En el templo, los líderes no se dan cuenta de las necesidades que había dentro de él. Los hermanos no nos damos cuenta de la necesidad que hay de la gente que tiene esa altura. Porque estamos llenos de yo.
por eso necesitamos que Dios nos ayude a limpiar ese cuarto. Hay cosas que estoy seguro que no quisiéramos que Él nos quitara. Diga, ese carácter, ese temperamento, dámelo. Ay, que estoy bien cómodo, sí, pero no te ocupa ni te deja crecer. Ni te deja vivir en plenitud lo que es el Evangelio. Por eso, bueno, me llamó la atención que después de la publicación llegaron a Él, no llegaron a Él, llegaron a Jesús y lo sanó. Cuando tú ves Hechos, capítulo 3, llega un hombre, tenía más de 30 años, enfermo, y lo dejaron a la puerta del templo, por donde pasaban los sacerdotes, por donde estaba la gente, y no se preocupó. Hasta que llegó Pedro y Juan, vieron, porque estaban limpios, no tenían, su corazón no tenía nada de egocentrismo. Dijeron, ¿qué necesitas? Yo no tengo lana, pero tengo el poder para sanar. ¿Y sabes que ese poder lo tiene la iglesia hoy en día? Recuerda que la iglesia ha metido el poder de Dios en el cuarto de los tiliches hasta el fondo. Un endemoniado. Creo que yo no la mano abajo. Oiga, esos oídos que no la mano abajo. Un enfermo. Ay, pues háblale al doctor. ¿Por qué no hablas? Tienes el poder de parte de Dios para hacerlo. Me llamó la atención que hace unos días fue un primo a la casa y le pidió a mi mamá una pastilla para dolor de cabeza. Y mi mamá dijo, no tomo pastillas. Dios es el que me sabe. Ay, tía, pues una producción, no tengo nada. Que cuando tenemos a Dios y estamos llenos de Él y el corazón en todas las áreas está lleno de Él, confiamos en que Él es nuestro médico, nuestro sanador, y entonces, cuando estamos libres de tantos tiliches, podemos ser adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí Mateo 21, versículo 15 dice, pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía, y dice, y a los muchachos aclamando, ¿en dónde? En el templo. ¿En dónde? En el templo. ¿En dónde era? En el templo. Estaban aclamando, no reclamando, aclamando y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. O sea, viendo las maravillas que Dios hacía, todavía se enojan estos hombres. Y dicen, ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús dijo, sí, nunca leíste la boca de los niños los que maman perfeccionarse la alabanza. Porque a veces no adoramos a Dios con todo nuestro ser. ¿Qué traemos en el corazón? Digo, con respeto, ¿la pena? ¿El enojo? Es que La tristeza. la tristeza. ¿Alguna preocupación? Cosas que son válidas, pero que en el templo, estando Jesús en el templo, nosotros descansamos en Él y entonces podemos levantar nuestra voz sin pena y dándole a Él lo que Él merece, porque a Dios le da lo primero y lo mejor. Amén. Y eso habla de nuestro tiempo. Eso habla de nuestras finanzas. Eso habla de nuestra comunión con Él. Eso habla de nuestra pasión por Él. Estos hombres habían perdido toda la pasión. En el templo vendían de todo. Sin pasión, solamente por vender, por ganar. Pues se les ha olvidado la misericordia. Se les ha olvidado ser justos. Se les había olvidado el amor al prójimo. Que el templo es un lugar para adorar y que tú y yo somos ahora templo del Espíritu Santo. Somos la morada de Él y Él nos anhela celosamente y quiere tener nuestra vida completa sin tiliches, sin los resentimientos, sin las cosas que nos estorban. Él quiere llenarnos de la pasión, de ese amor, de esa paz, bondad que el mundo necesita ver hoy. Así que Jesús entró, hizo limpieza.
2 veces. Una vez cuando aceptas a Jesús, te limpió. Pero, ¿crees que necesite volver a entrar y hacer una limpieza en nuestro corazón? ¿Y está dispuesto a que Él entre a hacer la limpieza? A sacar lo que no le gusta. A decirte, eso lo tienes que dar. O, déjalo ahí. Al rato lo saco y al rato son otros 10 años en el Evangelio. Enojado, frustrado, sin nada. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos examine para echar fuera eso que impide que la iglesia, que el cristiano manifieste la gloria de Dios en todo lugar. Tal vez una limpieza profunda, pero Él no se cansa. Él no se cansa de mantenernos y de ayudarnos a mantenernos limpios, pero tú y yo también debemos de poner lo que nos toca hacer. ¿Qué tiene que sacar Jesús de tu vida? Tú y Él pónganse cuentas. Cada uno sabe qué ha guardado en esa bodega, el cuarto de los tiliches. Pero Él está dispuesto a ayudarnos a limpiarnos. Así que vamos a poner de pie.